Buenos días. Cuando estamos al frente de la cámara nos toca ser lo más honesto posible. Hoy no está el té, se nos acabaron las bolsitas, no está el lapicero. ¿Sí? Siempre tener algo para poder comunicar. ¿Sí? Eh, Hoy vamos a hablar en materia de comunicación de un gravísimo defecto político y un gravísimo defecto que tienen los políticos o encontramos en los políticos. ¿Sí? Estamos hablando de 1590. Al día de hoy el humano no va a cambiar. Mentalmente, su comportamiento, todo es igual. No ha cambiado nada. ¿Sí? Hay unos avances en innovación. Y a nosotros se nos hace muy complejo encontrar el entronque de esta situación. Entre Pinzón, Juan Carlos, exministro de Defensa, Iván Duque y Abelardo de la Espriella, hay literales coincidencias. La beligerancia sobre el tema de la guerra y su expresión más famosa, el orgullo de pronunciar terroristas y que todo se soluciona con plomo. Esa es la similitud. Y a mí me toca elogiar la duda, ¿sí? Minuciosamente a Gustavo Ramírez Orozco le toca elogiar la duda como profesional en economía. Obviamente les está hablando un negro, ¿sí? Nos toca explicar mucho y mucho más los argumentos, ¿sí? A pesar de que el argumento del rival, del contrario, sea vacío, o sea un juicio vulgar, bajo y ramplón. Pero a mí, en esta sociedad, me toca explicar y explicar y seguir explicando. Algún día mi argumento sea entendido. Me persiguen, pero eso es normal porque desde 1590 a hoy el humano no va a cambiar y siguen con sus tesis. Ellos las crearon, seguirán con ellas. No, ellos no crearon nada. Son copietas. ¿Sí? Entonces, reitero, a Gustavo Ramírez le toca elogiar la duda contra las literales coincidencias que existen entre estos tres personajes. Y es minuciosa la coincidencia. Y a mí, argumentativamente, aristotélicamente, me toca de forma también minuciosa elogiar la duda que tengo frente a ellos. Porque ellos quieren hacer el hecho de la razón de ellos tres, el criterio de la verdad jurídica, política, económica y militar de Colombia, y esto no es así, queridos colombianos. No es así. Pero es su método. Ah, que el método es violento. ¿Sí? Aquí también podemos incluir a María Fernanda Cabal, pero es literal, como algo más precoz el pensamiento de ella que el de estos manes. No son antecedentes profundos y mucho menos históricos, pero no quiere decir que no sean antecedentes porque ahí está. ¿Sí? Es su actuar, es su ajúa. ¿Sí? Así actúan. Malversar un discurso, copiar un discurso y volverlo más violento todos los días, cada minuto, cada segundo. Y reitero, son sus argumentos a lo sumo concordantes de poca monta, jurídica, económica, militar y política. Pero son sus argumentos. Y aquí están plasmados. La historia, los periódicos, la comunicación, pues lo dicen. No lo digo yo. Son sus argumentos. ¿Sí? ¿Que son de poca monta? Bueno, para mí. Si para los magistrados de la Corte Constitucional son unos argumentos válidos, de la Corte Suprema, pero para mí
Son unos argumentos superficiales y de poca monta. Son argumentos externos. Verbalizan solamente ese segmento violento de la narrativa política. Entonces, parece venir inmediatamente este discurso de lo que planteamos en el video anterior, refundar el país, ¿sí? Entonces Colombia viene de épocas bárbaras y oscuras que solo se observan hoy por la forma irresponsable de tuitear del primer mandatario actual, presidente Gustavo Petro Urrego, ¿sí? ¿Qué trata de hacer? Polarizar. ¿Lo ha logrado? ¿Sí? No sabemos. Entonces ellos lanzan un juicio erróneo sobre Colombia. ¿Quiénes son ellos? Juan Carlos Pinzón, Iván Duque y te les explico. Un falso juicio. Pero para nosotros, en esta narrativa de comunicación política, es un juicio vulgar, bajo, ramplón y lleno de errores, de perspectivas sobre lo que es la política o en materia política, en materia económica, en materia judicial y en materia militar. Repito, es un juicio vulgar, bajo, ramplón y lleno de errores. Porque yo sí puedo respetar, como negro sin ley 70, el juicio de ellos, ¿sí? Y ellos minuciosamente no pueden elogiar mi duda, así como yo voy elogiando la duda que tengo sobre lo que ellos plantean hoy, dicen hoy, escriben hoy y comunican hoy de forma errónea. Para mí lo hacen mal, de forma vulgar, baja y ramplona. Política. O simplifiquemos. Su juicio sobre Colombia es vulgar, bajo, ramplón y lleno de errores de perspectivas políticas, militares, económicas y jurídicas. O mejor dicho, simplifiquemos. Es solo un puto error de lo que es Colombia, en terreno, en el campo, donde está el voto, donde está, porque esto es una forma errónea de comunicar para mí, minuciosamente. Elogiar la duda tiene que ser un argumento aristotélico muy simple, pero para algunos será muy complejo neuronal y auditivamente. Quieren solo escuchar esto. No es mi problema. Cada quien soluciona su problema. Entonces plantean hipótesis y preguntas el renacimiento de Colombia, ¿no? Colombia nació hace muchos años. Refundar al país. El país nació, tiene su constitución, buena, mala, que la constitución no la conocemos, no sabemos cómo beneficia a los ciudadanos, qué hacer con la constitución, eso es otro tema, ¿sí? No sé cómo es el cuento de las tutelas, me vine a dar cuenta ahora con mi caso que era una nulidad, que era rechazar, que era un auto, pero en la práctica, pero yo no sabía que era nada de eso. Y estuve haciendo una maestría en estudios del derecho y me fue muy bien porque mi cosmofonía cerebral, mis argumentos, pues fueron tenidos en cuenta por muchos docentes, pero fui aprendiendo sobre el camino de forma autodidacta, ¿sí? Mi rebeldía. Entonces, ambas son tesis ciegas. ¿Y cuáles tesis ciegas? Las hipótesis o argumentos que nos quieren plantar. El renacimiento de Colombia y refundar el país. Son tesis completamente ciegas ante el ordenamiento jurídico, el ordenamiento económico, el ordenamiento militar y el ordenamiento judicial colombiano, político, militar, económico y jurídico. Son tesis ciegas. Renacimiento de Colombia, no, Colombia ya nació. Refundar el país ya existe. Ya lo fundaron. Hay una historia. La historia no puede cambiar. Ah, ¿la quieren cambiar?
pues busquen una isla y crean su pecera y su bandera y montan su escena, lo que quieran sembrar, ¿sí? Ellos buscan y deslumbran a los medios de comunicación, a los periodistas, con poca coda mental, cerebral. Sí, aquí he nombrado algunos. A otros no, ¿sí? Ellos lo que no han podido hacer es deslumbrar a la justicia colombiana y al constituyente primario. Jamás lo lograrán. ¿Por qué? Porque sus tesis van con unos objetivos muy claros. Negación total con el pasado del gobierno actual. O sea, como no repitió lo del pasado, hay negacionismo. Hay una negación brutal. Y reitero, elogiar la duda minuciosamente. Ellos elogian la duda minuciosamente de este gobierno porque el pasado de ellos fue mejor. ¿Y por qué no elogian mi duda sobre lo que ellos plantean frente a ellos, sobre lo que planteo los medios de comunicación, sobre lo que planteo de los periodistas, sobre lo que planteo de los políticos? Entonces nosotros sí tenemos que satisfacernos con la duda que ellos planteen en todos los escenarios, pero a ellos se les hace neuronal, mental y cerebralmente imposible entender y satisfacerse con nuestras dudas. Complejo panorama, ¿sí? 1590 a hoy. El humano no cambia. Entonces ellos hablan de la ruptura con el pasado, que este gobierno tiene una ruptura. Obviamente, es que es de izquierda. No puede seguir todo igual. No pueden tuitear igual, ¿sí? Y siempre he sostenido, presidente Uribe es una marca, que hay unos ignorantes que están al interior que la quieren destruir de su partido. Y Petro es otra marca, ¿sí? Y existen otras marcas, los Char, Dilian, en materia política y electoral, que conseguir un voto es muy complicado, ¿sí? Y existen otros aparatos corporativos dentro de esto, el Partido Liberal, Conservador, cómo funciona la política. Y Cambio Radical, el Polo, ¿sí? Entonces, hay una ruptura para ellos, pero piensan gobernar después de esta ruptura. ¡Wow! Interesante, ¿no? ¿Cómo gobernamos después del negacionismo con este gobierno y después de la ruptura que generó este gobierno? Interesante, man. Comuniquen, aprendan a comunicar. La gran dificultad que encontramos con este negacionismo con el pasado, con esta ruptura con el pasado y las ganas de gobernar en el futuro es, ¿qué es? Simple, el voto. No es más, es el simple voto. Esa es una dificultad y es una dificultad muy compleja. No me quiere abrir algo que les quería mostrar. Ese es el pórtico de la política moderna, el voto. ¿Cómo acceder a él? ¿Cómo comunico? Pero esta forma violenta de comunicar, Pinzón Duque de la Espriella, con su juicio vulgar, bajo, ramplón y lleno de errores de perspectiva política, militar, económica y jurídica. No, hágame el favor. Entonces yo no tengo por qué apartarme de Aristóteles. No hay razones, porque es mi lógica, basado en la lógica aristotélica, que no me lo inventé yo. Es mi interpretación de la narrativa, de la forma como comunican, es la forma analítica como yo analizo las cosas.
es la demostración de los hechos. Por eso estoy en ese litigio tan largo, tan extenso, tan aburrido, tan cansón contra la universidad externado. Y he perdido en todos los escenarios, pero el mundo no comienza ni termina ahí. ¿Por qué? Porque pues es muy complejo defenderte cuando el 90% del aparato judicial que ha tenido ese proceso en las manos trabaja ya en esa universidad. Magistrados de la Corte Constitucional, 80%, de la Corte Suprema, un 70, un 50%. ¿Sí? ¿Quién pelea contra eso? Pues Gustavo Ramírez, sin necesidad de ser negacionista, sin hablar de rupturas, ¿sí? Lo único que planteamos era una constituyente, que se necesitaba saber qué es la Constitución, para qué sirve, pero nadie le interesa elogiar mi duda sobre eso que encontré en el aparato judicial colombiano. Y de pronto a nadie le interese elogiar mi duda sobre lo que pienso del juicio que lanzaron estas personas sobre Colombia a nivel nacional e internacional, que es vulgar, bajo, ramplón y lleno de errores de perspectiva. En 4 aristas: política, militar, económica y jurídica. ¿Sí? Entonces, el pensamiento, por lo menos, de estas personas, pues tiene que ser muy diferente al mío. Y no necesita ser uno izquierda ni derecha, ni de derecha ni izquierda para que le puedan elogiar su duda. Porque yo lo único que hago es cultivar de forma exponencial letras. Y sigo reiterando, 1590 o antes, a hoy el humano no va a cambiar. ¿Sí? Entonces, yo sí. Estos son poemas para cultivar la cultura de la comunicación. ¿Cómo comunico? La lógica aristotélica, interpretación, la analítica, los hechos. Y criticar su moral violenta. ¿Sí? ¿Mm? Ojalá para el bien. ¿Cuál es el votante más desafiante, el de izquierda o el de derecha? Porque el pasado político no duerme. ¿Sí? El público electoral colombiano, pues nos toca reconocer que no es muy culto. Pero el hecho de que no sea culto no quiere decir que sea un público ignorante. ¿Sí? Que no cuente, esta verdad no quiero abrir, con unas características cognitivas pues, importantes. Entonces es el entusiasmo de esta conversación. Conversaciones, cómo usar las conversaciones, cómo impulsar la cultura de la conversación, de esa forma de comunicar, de esa forma de argumentar, de esa forma analítica de interpretar las cosas y los hechos, de forma clara, coherente y concisa. No es hablar por hablar, no es presentarme que fulano fue ministro y fue canciller y embajador y entonces ahora me tengo que subyugar algo. No, el mundo no funciona así. Los periodistas elocuentemente están equivocados y los medios en su línea editorial también, algunos, no todos. Entonces, en tiempos de turbulencia económica, existe un alto nivel de compromiso. Los periodistas y medios de comunicación nos tienen que ayudar a salir de esta turbulencia y no agrandar la turbulencia. No es darle la razón a Petro, no es darle la razón a Uribe, no es darle la razón a, a Duque, no es darle la razón a El Espriella, no es darle la razón a Gustavo Ramírez, no es darme la razón, es escuchar, ¿sí? Es argumentar y empezar a experimentar las dudas, que es la racionalidad humana. ¿Tengo el derecho a dudar? Claro. Ah, que soy negro. Claro que debo tener el derecho a la duda. Tengo el derecho a experimentar las dudas frente a por qué Villar, el del Banco de la República, no baja tasas y su junta de directiva. ¿Por qué las decisiones en materia presupuestal en el Ministerio de Hacienda? ¿Qué es lo que pasa? ¿Sí? Entonces viene la gran pregunta de las grandes preguntas que se hacen. ¿Cuál es el votante más entusiasta, el de derecha o el de izquierda?
Y viene la gran pregunta, ¿y bien, qué sigue? ¿Mm? Porque hay perplejidades de lo que comunicamos o de la pregunta que hacemos. ¿Mm? ¿Será que se necesita otro negro en la vicepresidencia? ¿Qué tipo de candidato o de aspirante puede ser el vicepresidente para las próximas contiendas electorales? Les dejo la duda, ¿sí? Miren lo bonito de elogiar la duda, ¿sí? Encontrar el entronque a las dudas. ¿Otro negro? ¿Se necesita? Obviamente. ¿Quién es? No sé. ¿Qué tipificación cognitiva, intelectual debe tener? Hay que saber sembrar de semilla. ¿Mm? Entonces existen líderes con la capacidad de comunicar y de generar compromisos, enfocarse en las personas, darle importancia a las personas. ¿Sí? Hay unos que comunican en bicicleta, otros con sombrero, otros con discurso, vaya usted a saber, otros con la economía. ¿Sí? El desempeño de la comunicación. Hay una amiga que dice, ponga el trompo en la uña. Entonces, si quieres ser un líder exitoso, obviamente, por características aristotélicas o argumentos, debes hacerte cargo de la conversación. Aquí hay unas personas que su conversación solo es plomo. Militarmente hay que invadir a Colombia. ¿Sí? Tenaz, ¿no? Ah, no, la culpa es de Colombia. De todos los colombianos, la culpa es de Colombia. De los políticos, de los militares, estos que están ahora, los anteriores, todos son culpables. Según el focus que venden en el Congreso, los malos colombianos, los que tienen ese juicio vulgar, bajo, ramplón y lleno de errores de perspectiva política, militar, económica y jurídica, van a Estados Unidos a desprestigiar un país que se llama Colombia. Con todos sus errores, no va a dejar de ser Colombia. Cantantes, futbolistas van allá y despliegan su verborrea contra el país donde nacieron. No ve el otro nació en Sagún y dice que nació en Italia. ¿Por qué lo hace? No sabemos. Es el menoscabo. ¿Mm? Mis ancestros fueron esclavos, pero acá los esclavos parecen son otros. Esclavos de pensamiento, de mente, no entiendo. Entonces, ningún estudiante que pase por el salón donde entró Gustavo Ramírez puede decir que salió igual. Todos los días de clase creen empresa, es la salida. Ta, ta, ta. Hay unos en el exterior, gerenciando empresas en el exterior, en Estados Unidos y en Europa. Cumplí mi meta, les cambié. Supe que incluirles en la mente. Hay otros profesores que no. Allá en esas reuniones decían, no, profe, es que usted está equivocado con el tema de las empresas, de emprender y todo. ¿Por qué? Le decía yo. Es que hay unos que tienen que ser empleados. ¡Wow! Vuelvo y digo, minuciosamente elogiamos la duda de la señora frente a mi tesis. ¿Sí? Minuciosamente, alguien tendrá que elogiar mi duda sobre estos personajes que lanzan juicios vulgares, bajos, ramplones y llenos de errores de perspectiva política, militar, económica y jurídica sobre Colombia. Aquí tengo tres: Iván Duque, eh, de la Espriella, ¿sí? El ministro, el exministro de Defensa, Pinzón, esta señora de Anchan, María Claudia Lacutir, fue allá al Congreso. ¿Qué dijo allá? Colombia está destruido. Colombia, la economía la volvieron nada. ¿Ah? El de la Andy. No, esto es un potrero.
¿sí? El de Fenalco. Todo mundo empezó con su narrativa espuria, con su negacionismo con el pasado frente a este gobierno, con su ruptura con el pasado de este gobierno, iban allá, iban a la Unión Europea. Y lo importante y preocupante es que muchos periodistas, muchos medios de comunicación elogiaron esas dudas que ellos tenían y nunca se han dado a la tarea de elogiar otras dudas sobre lo que ellos dicen, ¿sí? Aquí encontramos gremios que tienen un discurso más violento que el de los periodistas, ¿sí? Y nunca fue para bien, fue un discurso para mal. Destruían el juicio del país de forma vulgar, baja, ramplona y lleno de errores, en cifras, en todo. El gobierno también los comete y es normal. Yo soy un crítico de Iván Duque, le digo el fracasado, porque yo me leí La economía naranja, todo el folleto, una, dos, tres veces, y yo dije, por aquí es. Este chino va a dejar algo. Algunos dicen que no lo dejaron, pero estamos en el decisionismo de gobernar. Era decisión de él, de agarrar los ministerios y, bueno, vamos a trabajar las políticas que traía sin necesidad de negacionismo, sin necesidad de ruptura. Un ejemplo, el presidente Álvaro Uribe o el expresidente. Pero esto va porque va. Pero no fue capaz de sacar esa vaina adelante. Se le colgó. Y miren que estaba Marta Lucía Ramírez de Pinzón, de vicepresidenta. Tampoco fue capaz. Y esa señora, cuando yo estaba en la universidad, ella era ministra de Comercio, Industria y Turismo y creó un formato que le quedaba espectacular a esto. Se llamaba Sábados de Comercio Internacional. Y dividió el país, creo que el presidente era Pastrana. Y todos los que estudiábamos negocios internacionales, comercio exterior, allá, de Cali, Eje Cafetero, Armenia, Pereira, Manizales, allá, Tolima creo, la costa, y eso era espectacular. ¿Sí? Eso tenían que haber hecho con la economía naranja. No fueron capaces de hacerlo. Ahí se me convirtió en un fracasado económico ese gobierno. No, Duque, por no haber tomado la decisión de haber sacado. Petro va por el mismo camino, pero no es lo de esto. Entonces, comunicación directa, efectiva y comunicación y conversaciones honestas. Conversar. Si quieres ser un líder exitoso, debes hacerte cargo de la conversación. Si no te haces cargo de la conversación, aquí andan buscando emular a Petro, emular a Uribe, copiar a Petro, copiar a Uribe, ¿sí? Porque Juan Manuel Santos no habla. Duque, pues no hablaba, pues, ya he tenido varios ejemplos, ¿sí? Y de ahí para allá no hay nada. ¿Mm? Un gran líder, un gran candidato, se tiene que hacer cargo de la conversación, pero no están conversando nada. Llevo años pidiendo, pregúntenle, meses, ¿qué años tampoco? Pregúntenle a los candidatos sobre economía. Si el principal problema que plantea Chan, que plantea María Claudia Lacutir, que plantea la Andy, que plantea Fenalco, es la economía y los gurús de la economía que fueron ministros de Hacienda y no solucionaron el problema y no que lo agrandaron, ellos ahora son negacionistas con lo que está haciendo este gobierno. Pregúntenles cuál es la solución económica hoy para el 2026, no el futuro, hoy, y no la tienen. Entonces, aquí hay una ruptura, según ellos, un negacionismo económico, según ellos, militar, lo que quieran, ¿sí? Y lanzan no una solución, sino un juicio vulgar en el exterior, bajo, ramplón y lleno de errores de perspectiva económica, porque ellos no tienen la solución económica hoy.
Mucho menos Villar en el Banco de la República. Pero sí tienen su discurso, que es negacionista en materia de tasas de interés con este gobierno. Bájelas y miremos a ver qué pasa. Pero no, no. ¿Sí? Es una guerra que tiene Donald Trump con Powell y Petro con Villar acá, porque son negacionistas. ¿Sí? Hay una ruptura y meten a la Constitución de forma irresponsable en un discurso que no tiene. Baje las tasas, 3 meses, un trimestre, a ver qué pasa, o 2 meses o un mes, pero no tiene la gallardía que se necesita para ser gerente de un banco de la República. Conversaciones honestas, conversaciones extensas con la economía, conversaciones extensas con la Constitución, conversaciones extensas con la política. ¿Sí? Eso no me quiere abrir. ¿Sí? Entonces, miren nosotros cómo nos damos a la tarea de elogiar minuciosamente el discurso de otros, pero nadie va a elogiar el tuyo. ¿Sí? ¿Por qué? Por una sencilla razón. No les conviene. Entonces nos encontramos en unos minutos críticos de la comunicación política y periodística en Colombia. ¿Sí? ¿Mm? Entonces aquí nos quieren en materia de comunicación el gobierno. Allá habían una senadora y una concejal de acá de Bogotá del gobierno, del partido del gobierno actual, que a través de redes sociales querían presentar una petición a la Constitución Nacional y quieren involucrar a todos los colombianos en esas barbaridades que presentan. Y es un error de comunicación. Pero los afectados no es la senadora ni la concejal, es el gobierno. Y eso todo con el beneplácito de Gustavo Bolívar y de toda esta gente que trabajaba allá, que le falta pasar la escoba al presidente de la República en su último año. ¿Sí? Entonces ellos van montando unas narrativas y las van explayando de temas que a la gente, primero, no les va a jalar. Y segundo, no nos interesan. Y van destruyendo el, el ecosistema político colombiano. Entonces miremos en Revista Semana, en este tema de comunicación, entrevistan este señor, bueno, entrevistan a un senador. Miren lo que comunican. Un senador Reed Scott. Y él invita a una confrontación entre colombianos. Eso es lo que comunica. Habla adversarios de terroristas, que en Colombia hay 50, un ejemplo, lo que comunica. Hay una parte de terroristas y somos adversarios, ¿sí? No política ni económica, militarmente. Y hay regímenes malvados. Ellos le reciben plata a dictaduras y regímenes de muchos años, pero esa sí es válida. Le reciben petróleo a otros regímenes presidencialistas y esa sí es válida. Y el resto arman el mierdero. Entonces este senador, pues muy ignorante, pues le trasladamos esto de Revista Semana al tema de la comunicación política. Entonces, si en Colombia existiera un senador, una senadora de cualquier partido, o un periodista, una persona del Ejecutivo, preparados, que no estamos preparados, mucha gente ahí está improvisando y aprendiendo de los que dicen ser de planta, que llevan 30 años ahí, pero que tampoco han aprendido. Ahí es la improvisación de la improvisación, pero sigamos acá. Un funcionario preparado del gobierno, no lo hay. Respondería, ¿y por qué no lo hay? Porque están asustados. Le tienen miedo a Estados Unidos, le tienen miedo a Donald Trump, le tienen miedo a la embajada de Estados Unidos, le tienen miedo a todos los Estados Unidos. Y esa no es la tarea de nosotros como país.
sin necesidad de entrar a la confrontación. Entonces el senador plantea esto. Entonces yo pues reitero mis argumentos, no tengo por qué desprenderme de Aristóteles, ¿sí? De la interpretación, de la analítica de los hechos y de la crítica a la moral de este congresista. Y lo hago de forma minuciosa para poder elogiar la duda. La duda que me genera lo que hay en Revista Semana. Es mi derecho. Entonces este senador ignorante se le olvida que en su país, él como senador no ha podido solucionar el problema escalofriante, espantoso, aterrador, terrorífico del consumo de fen, como le dicen en la calle, fentacho, fenta, fentanilo. Y lo más grave de mi investigación, droga por droga, es que mucho de este fentanilo que se consume en las calles y esquinas de todos los 50 o más estados de los Estados Unidos tiene permiso FDA, el otro llega de forma ilegal de otros países, pero se consume uno que tiene permiso de la FDA. ¿Mm? La prescripción médica del fentacho, miren las estadísticas, se ha disparado en los últimos 10 años. Vaya y le clava. Pero el negocio es negocio, business and business. ¿Sí? Hay otra molécula, otro medicamento que regula la ansiedad, la paranoia que da el fentanilo. Droga con droga. Compre, consuma, legal o ilegal. Pero acá le tenemos la otra que lo regula y lo deja ir a su oficina. ¡Wow! ¿Quiénes financiaron la campaña de Donald Trump? Los grandes laboratorios. Entonces el problema es Colombia. Y eso es lo que no sabe Scott. O sabe o se hace el estúpido. O sabe o quiere transmitir solo la violencia a Colombia. ¿Sí ven? La comunicación política, saber comunicar. Entonces, este problema espeluznante de consumo con permiso o sin permiso al interior de los Estados Unidos en la esquina, pues él no lo ha podido solucionar. El gobierno actual menos. Y si vienen e invaden a Colombia, allá el consumo se dispara. Porque he dicho que existe una métrica que a mayor eh, ¿cómo se llama eso? Incautaciones de cocaína en Colombia se dispara. ¿Por qué? Porque como no llega la mercancía, se genera económicamente el concepto de escasez. Y a mayor escasez, ¿se dispara qué? El precio. Se contrae el consumo. ¿Y ellos qué empiezan a hacer? Con el poquito que tienen empiezan a mezclarla con otros opioides, con otras drogas, con otras materias primas e insumos, pero el cliente de la tienda no lo pierden, el de la esquina menos. ¿Y de dispara qué? El nivel de muertos en Estados Unidos por sobredosis. Porque y eso yo cometí un error y dije la universidad externa en el video anterior. Y es la oficina, creo que se llama el CECEP de la Universidad de los Andes. Eso sí no lo dice. Mi investigación, y eso la Secretaría de Salud de los Estados Unidos, la FDA, todo eso está ahí. No, leer, analizar, interpretar y valorar y ponderar métricas. Y eso es lo que yo me he pasado haciendo los últimos 2 o 3 años. Y defenderme ante la universidad externa. Pero el CC, ¿esto? ¿Cómo lo van a decir? Y se gastan muchos recursos en investigaciones del gobierno nacional, de multilaterales, del mismo gobierno de Estados Unidos, para nada, para invitarnos a un foro y decirnos que las vacas en Colombia, con un satélite al que tienen acceso, que hicieron su investigación en terreno, está reemplazando el cultivo de la coca o los ingresos. Yo dije, ¿cómo? No, esto no es como así. Respeten. No, no me vuelvan a invitar si quieren, pero aquí ustedes no pueden mentir. Esto es un problema que tiene internamente Estados Unidos, porque no es coca, es fentanilo. Y Ray Scott
¿sí? El senador Scott no sabe, él no conoce esto. O sí conoce y comunica una cosa diferente, que el problema en Colombia, que el problema en el hemisferio sur. Y Donald Trump quiere sacar una orden ejecutiva sin permiso o con permiso del legislativo, que es el representante del constituyente primario allá en Estados Unidos y acá en Colombia, también el legislativo, me imagino que lo aprobarán, para bombardear Colombia. Pero en las esquinas, reitero, en Estados Unidos, al mes hay 2 tiroteos mediáticos, escuelas, colegios, universidades, centros comerciales. Pero en las esquinas donde se consume el crackton, el fentanilo, la cocaína, en los 50 o más estados de los Estados Unidos, hay un tiroteo todos los días, dos veces al día, en la mañana y en la tarde, pero no son mediáticos. Entonces miren lo que le invitamos a Pinzón. Está equivocado usted con sus argumentos. Cuando usted le dice al presidente que no se equivoque, no amenace al presidente de la República. Eso es inconstitucional. Usted no, usted nació en Colombia, puede tener la nacionalidad americana, pero usted no puede ir sembrando que vengan a invadir a que Estados Unidos venga a invadir a Colombia. ¿Por qué? Porque usted no está por encima de la ley, Juan Carlos Pinzón, de la Estrella tampoco y Duque menos, ¿sí? No está por encima de la ley colombiana y mucho menos de la ley de los Estados Unidos. Es irresponsable lo que usted hace. Tratar de plantar una situación peligrosa con el ejército extranjero en territorio colombiano. Y es peligroso para Estados Unidos y también peligroso para Colombia. Usted no puede ir planteando eso. Es un error estratégico en materia militar. Usted puede seguir con su juicio vulgar, bajo, ramplón y lleno de errores de perspectiva política, militar, económica y jurídica sobre Colombia. Pero esto que está comunicando, que le dice al presidente de forma irresponsable, de forma ilegal y de forma inconstitucional, que está equivocado, o que no se equivoque, o que lo está amenazando. El que está equivocado es usted. Usted no le puede decir eso ni al presidente actual, ni al que viene, ni a los anteriores. Tú no es irresponsable porque usted no es nadie, usted solo fue un ministro de defensa que perdió la guerra. Se gastó toda la plata del presupuesto general de la nación y lo único que tiene en su boca para modular y decir es que dio unas bajas, pero las bajas que dio en combate no cumplieron con el objetivo de ganar la guerra frente a los grupos al margen de la ley, o que les dicen grupos al margen de la ley, o utilizan otra tipificación, y mucho menos acabar con el problema de la droga. Así como este tipo, Ryan Scott, no ha acabado con el problema de las drogas, del crackton, del fentanilo y de otros opioides más peligrosos en las esquinas de los 50 estados de Nueva York. Y entonces quiere trasladarle el hijo de puta problema a Colombia y he dicho que Colombia no es el problema. El problema lo tienen ellos allá internamente. Respete a Colombia, Juan Carlos Pinzón. Usted no está por encima de nada. Usted está plantando una situación peligrosa con un ejército extranjero en Colombia. Eso es un delito, tanto en Colombia como en los Estados Unidos. Eso es delictual. Esa es su narrativa, porque acá fracasó. Acá fue un inepto cuando fue ministro. No cumplió con el objetivo y mucho menos con la meta. Entonces ahora quiere extrapolar y se va a países como Estados Unidos a sembrar este tipo de estrategias beligerantes y peligrosas contra Colombia. Somos 50 millones de habitantes que usted está colocando en peligro. Los riesgos son significativos, los riesgos afectan la seguridad nacional de Colombia y de los Estados Unidos. ¿Usted imagina qué tipo en Estados Unidos, que ya dijimos que le tiene miedo a Rusia, a China y a Norcorea y a la justicia de Estados Unidos, ¿sí? Le dé por firmar una orden ejecutiva y se salte el Congreso y venga y invada a Colombia? ¿Dónde queda este país? Quedamos peor que Palestina, ¿sí? O está incitando una guerra de todos contra Estados Unidos, porque Colombia también tiene aliados, los países vecinos también tienen aliados, y aliados económicos y militares muy poderosos, y entre eso incluidos los tres que usted les tiene miedo, Pinzón y el presidente de Estados Unidos también, aunque no son equiparables, porque usted es un pendejo al lado de Donald Trump, ¿sí? Entonces miren lo que comunican.
Usted eleva la calificación del conflicto colombiano para motivar la invasión a Colombia por parte de los Estados Unidos. Eso es peligroso. Entonces amplía el boomerang a países vecinos, corre la cerca, ¿sí? Que se vuelve más peligroso. Usted es un ignorante, pendejo, Juan Carlos Pinzón. Y lo mismo Duque de la Espriella, que no habla sino de guerra. Recuerden, les habla Gustavo Ramírez Orozco, un negro sin ley 70, que recorre las calles de Bogotá con sus zapatos rotos en busca de justicia contra una falsedad narrativa jurídicamente construida en la Universidad Externado en mi contra, y seguiremos luchando hasta el final, así los jueces de la corte o magistrados me amenacen que me van a meter a la cárcel, que también es una irresponsabilidad porque son mis derechos y yo no voy a acudir más donde ellos. Ya presenté una casación ante la Corte Suprema de Justicia. Espero que case, y si no casa, seguiré buscando otros mecanismos a los que tengo derecho como ciudadano colombiano. ¿Por qué? Porque reitero, el 80% de la Corte Constitucional trabaja en la parte del pleito, del conflicto que yo demandé. Entonces, ¿cómo voy a esperar? ¿Qué es eso? Eso no es justicia. Entonces, miren lo que hace Juan Carlos Pinzón. Viola la Constitución Nacional, invita, siembra una invasión, elevando las calificaciones del conflicto colombiano, porque él cuando llegó al ministerio se volvió un incompetente, se gastó toda la plata del mundo, no sabemos si en corrupción o lo que sea, pero no cumplió con la meta. La guerra sigue viva, los cultivos vivos, y entonces ahora le está solicitando a través de su Twitter, a través de su comunicación, venga a Estados Unidos, invadan a Colombia. ¿Cómo así? Y eso técnicamente en el mundo militar se llama, ¿sí?, plantar una situación peligrosa con ejército extranjero en territorio colombiano. Muchas gracias.